tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos de los 40 años que se cumplen de la mayor intoxicación en España, la que provocó el aceite de colza desnaturalizado que se vendió en los años 80. Los afectados llevan 4 décadas viviendo con las secuelas. Además, conoceremos también las múltiples propiedades antiinflamatorias del cannabidol. Se extrae del cáñamo y ya lo está comercializando una empresa leonesa que pide que su consumo ingerido se legalice en España. Y por último veremos cómo fue la partida de muchos leoneses que por falta de oportunidades en su tierra dejaron León a finales de 1800. El Museo de la Inmigración Leonesa recoge cómo fue aquella aventura para hacer las Américas. Estos son los 3 temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Se cumplen 40 años desde que murió en España el primer afectado por el síndrome tóxico de la colza. En León fueron más de 1.300 las personas que lo habían ingerido, ese aceite de colza desnaturalizado que se vendía de forma ambulante sin ningún tipo de control médico. Fue la mayor intoxicación de la historia de nuestro país. El Estado terminó pagando millones en indemnizaciones, pero las secuelas son de por vida. Precisamente ha sido la pandemia del coronavirus la que ha hecho revivir a los enfermos por el síndrome de la colza, la incertidumbre y la falta de conocimiento médico que hubo al principio de aquella intoxicación. En la primavera de 1981 fueron envenenados más de 25.000 españoles. Habían estado consumiendo aceite de colza desnaturalizado con anilina, un compuesto que convertía el aceite en un tóxico que paralizaba los músculos y causaba la muerte. Es un aceite de colza desnaturalizado con sustancias tóxicas. Fue importado de Francia para uso industrial, pero los aceiteros lo distribuyeron para uso humano de forma ambulante por toda España. Aceite más barato que vendían en garrafas de plástico de manera fraudulenta. Yo no puedo hacer nada, soy una mujer inútil, yo soy un trasto, un mueble. Yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaban la mejor calidad y nosotros buscábamos lo más barato porque no teníamos tanto dinero como ellos. Casi 700 personas murieron en España víctimas del llamado síndrome tóxico. Al menos eso dicen las cifras oficiales. Otros apuntan a más de 3.000. Hicieron falta meses de pruebas en medio del desconcierto de las autoridades sanitarias, los médicos y la población para saber qué provocaba las muertes. A nosotros no se nos dijo de aquella, porque estamos hablando de hace 40 años, cuando no había ni registros sanitarios, no venía ni la fecha de caducidad en los alimentos. Y no había la investigación que hay hoy. Una pesadilla que guarda similitudes con los primeros meses del contagio de la COVID-19. Porque a nosotros al principio se nos trató de una neumonía atípica que llamaron. Y esto del COVID prácticamente es una neumonía. Castigar a los responsables de una vez por todas. Mucha gente va a empezar a notar que va a tener pérdida de memoria, va a empezar a notar que tiene una insuficiencia respiratoria, porque eso de la coagulación en los pulmones la tuvimos nosotros. Los afectados atravesaban varias fases clínicas: neumonía atípica que les provocaba hipertensión pulmonar y calambres, fuertes dolores musculares y daños en el hígado. Yo esto mismo que están pasando ahora, yo lo viví en el año 81, porque a mí cuando me ingresaron en la residencia, me llevó mi padre y mi madre en el coche, allí me cogieron, me metieron para urgencias y mi padre y mi madre no me vieron hasta que me dieron el alta. No dejaban entrar a nadie a los hospitales de León estaban lo mismo el Reina Sofía que el Virgen Blanca, estaban pues desde la planta cuarta hasta la 12, creo que todos afectados del síndrome tóxico. Abel adelgazó más de 20 kilos en 3 semanas en el hospital. Los periódicos comenzaron entonces a hablar de epidemia en los titulares. Es la mayor intoxicación alimentaria que se ha producido en España. Faltó que se nos investigara más la enfermedad nuestra del síndrome tóxico. Prácticamente no se investigó nada. Y mucha de la gente va a tener las mismas secuelas que tuvimos nosotros. En mayo de 1981 moría en Torrejón de Ardoz, en Madrid, un niño de 8 años. Fue la primera víctima. León fue la provincia española por censo de población con mayor número de afectados por el síndrome tóxico. Lo tuvo mucha gente, o sea, el aceite venían a venderla y lo compraba la mayoría. Años en los que se crearon muchos servicios sociales para atender a los enfermos. Y nosotros tuvimos aquí en León
2 unidades de seguimiento, una en la zona del Bierzo y otra en León, en José Aguado. Allí nos pusieron 2 médicos que, sin saber a lo mejor mucho de lo del síndrome tóxico, son los que más saben yo creo que de toda España. Imposible no rememorar algunos episodios con la sanidad desbordada con el coronavirus actual. Cuando aquello el ministro Sancho Roz dijo que era un bichito, que se le daba así un empujón en la mesa, se caía, se pisaba y se mataba. Y de momento, cuando aquello, que si eran las lechugas, que si eran los tomates, que si eran los pájaros, no sabían de qué tratarnos. ¿Y ahora cómo se encuentra usted? Pues muy cansada y las piernas, o sea, las tengo como dormidas por la parte de abajo. El primer juicio se celebró en 1987 contra los aceiteros. En el banquillo se sentaron 38 empresarios que fueron acusados de envenenamiento masivo, pero solo 13 tuvieron penas de cárcel y solo 3 fueron a prisión. ¡Eso es una vergüenza! ¡No hay derecho! Que le salga a esa gentita 4 años es para matarlo. Hasta 15 años después no se celebraría el llamado juicio de los altos cargos, que se prolongó más de 6 meses. La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al Estado en febrero de 1996 el pago de 2.374 millones de pesetas en indemnizaciones, entre los 18 y los 90 millones para cada afectado. Los juicios fue una historia, el gobierno, las administraciones no lo dilataron mucho en el tiempo. Pero antes les obligarían a pasar una segunda valoración médica con los forenses del Tribunal Supremo de Madrid, lo que generó cientos de protestas, como el encierro de 28 días en el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el Paseo de la Facultad de León. Lo que estamos haciendo es informando a toda la gente de unas nuevas cartillas sanitarias que se van a hacer a todos los afectados por el síndrome tóxico. Llevan 40 años viviendo con graves secuelas, con discapacidades que arrastran trabas laborales o con invalidez absoluta, y además han visto cómo la sociedad se ha ido olvidando de ellos. He tenido colesterol de 625, la glucosa la tengo al límite, tengo una insuficiencia respiratoria crónica. Hace tiempo nos dijeron que teníamos un envejecimiento celular ya bastante grande, problemas de huesos, problemas de músculos, muchas secuelas. Luego taquicardias, tensión arterial alta, infinidad de cosas. Durante el confinamiento, Sanidad les mantuvo el seguimiento telefónico. Sin embargo, nadie les escuchó cuando reclamaron vacunarse antes como enfermos crónicos. Mucho riesgo y con mucho miedo de cogerla, porque gente que la ha cogido, afectados del síndrome tóxico, la mayoría de ellos han quedado para allá. No han podido superarlo. 30 años tardó la Organización Mundial de la Salud en hablar del síndrome tóxico de la colza como una enfermedad nueva, distinta, desconocida, y de la que jamás se podrá hablar de curación, en el mejor de los casos, de aparente mejoría. Es el antiinflamatorio natural más potente que existe y uno de los mejores seborreguladores faciales. Hablamos del cannabidiol, una sustancia que se extrae de la planta del cáñamo con múltiples propiedades y que la startup leonesa Wibotanics ya comercializa en forma de aceite. Esperan llegar hasta las 12 referencias y confían ahora en un cambio de la legislación en España. Ellos quieren que se permita su consumo ingerido porque es como se aprovechan mejor sus propiedades. Después de trabajar varios años por cuenta ajena, Carlos Manuel Llamas decidió poner todos sus conocimientos sobre alimentación ecológica y cosmética orgánica en un proyecto propio. Así nació Wibotanics, una pequeña sociedad en la que trabajan 5 personas y que tiene el cannabidiol como protagonista. Es un mundo en el que yo conozco, creo y me he desarrollado habitualmente. Entonces el cannabidiol, al fin y al cabo, aunque está en una situación muy de controversia, se trata de fitoterapia, ni más ni menos, igual que el arpagofito, igual que la manzanilla o que la melisa. Entonces, bueno, pues para mí era seguir dentro de un mundo en el que profesionalmente poseo una experiencia amplia y me siento a gusto y realmente me atrae como mundo y como producto y proyecto.
Tras 2 años de trabajo en investigación y desarrollo, We Botanics vio la luz hace un par de meses, aproximadamente cuando la pandemia cumplía 1 año. El momento, a priori, puede parecer que no es el más indicado. Yo siempre soy de la manera de pensar de que en momentos de dificultades, escondidos debajo de la mesa es cuando no vamos a conseguir ni hacer nada. Es consciente de que la palabra cannabis lleva aparejada cierta controversia, pero confía en que las personas aprendan a distinguir la diferencia entre la marihuana y el cáñamo para desterrar prejuicios en torno a un producto que tiene muchas propiedades. La controversia viene dada porque dentro del cannabis encontramos 2 subespecies. Por un lado encontramos la marihuana, que es la que quizás todo el mundo conocemos por ese aspecto más recreativo, ese efecto más negativo y psicoactivo como tal. Pero luego está el cáñamo, y dentro del cáñamo encontramos un perfil muy amplio de cannabinoides, uno de ellos el cannabidiol. Y el cannabidiol se trata de un cannabinoide con unas propiedades terapéuticas muy importantes y muy recientes, porque hasta hace relativamente poco no se había trabajado y estudiado sobre ella. El cannabidiol nos puede ayudar en situaciones de estrés, en situaciones de ansiedad, en situaciones de dolor menstrual, en situaciones de insomnio, a nivel deportivo. Cuando hablas de cannabis, la gente lo identifica con marihuana, con droga y con... Obviamente yo no quiero eso. Esa planta de cáñamo se caracteriza porque tiene unos niveles de cannabidiol muy altos, de CBD, y muy bajos de THC. THC es un cannabinoide que es el que tiene el efecto psicoactivo. Entonces, a nivel europeo está regulado que debe ser un porcentaje concreto de THC para evitar ese efecto psicoactivo o efectos negativos. Es un producto que sigue en estudio y que ha revelado ser muy beneficioso también en el momento actual. Recientemente están llevando a cabo estudios para el tratamiento no del COVID como tal, sino el efecto antiinflamatorio que el cannabidiol tiene dentro de, en este caso, el COVID. Entonces están llevando ahora, en los últimos meses, años, pues una serie de estudios que poco a poco nos van a ir mostrando las propiedades del cannabidiol, y esto ayudará a que se vaya regulando y dando a conocer su aspecto terapéutico, que es el que tiene concretamente el cannabidiol, porque no tiene ningún tipo de efecto ni nocivo, ni psicoactivo, ni todo lo contrario. Es más, agencias como la OMS recomiendan su uso terapéutico a día de hoy desde hace ya varios años. Es el antiinflamatorio natural más potente que existe. Tan sencillo y tan contundente. Entonces, principalmente esa es su función. Luego, aparte, es seborregulador, lo cual, bueno, pues a nivel de crema facial y usos faciales, pues en ciertos casos vienen muy, muy bien. Pero principalmente es la capacidad antiinflamatoria y calmante que tiene como ingrediente. Con las propiedades que se han descubierto en esta planta, We Botanics elabora y comercializa un aceite que constituye la primera marca leonesa especializada en cosmética, bio y complementos alimenticios a base de aceite de cannabidiol. Cuando empezamos a desarrollar el producto, la marca, yo tenía muy claro que en el área que nosotros nos queríamos centrar era precisamente en la parte de desarrollo e investigación, que es donde nosotros ofrecemos un valor añadido como marca, y posteriormente en la comercialización. Realizamos la extracción del aceite de cannabidiol y nosotros en nuestro caso lo mezclamos con una base. El aceite de cannabidiol requiere una base oleosa para poder realmente tener un efecto más rápido y mayor cantidad de principio activo. Entonces en nuestro caso vamos a una fórmula muy simple, porque muchas veces al final en lo simple está la eficacia. Entonces al final nosotros mezclamos ese aceite de cannabidiol con aceite de coco como base soluble. En este caso le añadimos un aroma natural a limón y ya tendríamos el producto. Hacemos el proceso de envasado, de etiquetado, loteado y estuchado, y posteriormente pues directamente almacenamos y desde ahí bueno, pues llevamos a cabo nuestra estrategia de venta, comunicación y comercial. De momento comercializan 3 tipos de este aceite con distinta concentración en función de las patologías para las que se necesite. El del 3% serían situaciones leves o a nivel dermocosmético, el 7% serían situaciones moderadas y el 15%, bueno, pues situaciones graves o crónicas.
Nuestro país va con retraso con respecto a la aprobación de una legislación específica que regule las distintas posibilidades de este producto. De momento, tan solo se permite su uso tópico, aunque se ha demostrado que ingerido es como mejor funciona. En España, que como en muchas otras ocasiones, pues vamos un poquito más retrasados de lo que deberíamos, en España solamente se puede comercializar legalmente o registrar un producto de uso cosmético. ¿Esto qué quiere decir? Que legalmente solamente se puede aplicar externamente. ¿Qué ocurre? Que al final el consumidor hoy día cada vez tiene más fuentes de información. Venimos de un escenario en el que hace 3 años era un complemento alimenticio y se podía consumir. Cada vez más profesionales conocen el aceite de CBD y lo recomiendan. Entonces, esto significa que el 90% de consumidores, al final, el aceite de CBD lo consume ingerido, lo ingiere. ¿Por qué? Porque es donde está la mayoría de las propiedades. Esa es la realidad. En función de esta regulación, esta startup leonesa irá avanzando en la fabricación de otras gamas de productos. De momento, tiene entre sus planes el ampliar el catálogo hasta llegar a las 12 referencias. Siempre focalizadas y centralizadas en, inicialmente, cosmética ecológica y complementos alimenticios. Al fin y al cabo, la regulación nos irá marcando hacia qué caminos debemos de ir, así como los mercados a los que nos dirijamos o donde tengamos oportunidades. Su filosofía es trabajar día a día y ofrecer un producto que funcione, una marca con calidad y excelencia. Nosotros no podemos ponernos metas ni topes, más allá que trabajar día a día, satisfacer las necesidades de los consumidores e intentar ofrecer una marca y un producto excelente. Esa es la finalidad, porque a partir de ahí entendemos que el resto, bueno, pues desarrollos comerciales, área internacional, colaboraciones, nuevos canales de venta, bueno, irán llegando, se irán desarrollando, pero lo importante es ofrecer un concepto de calidad y de excelencia como marca, que esa debe ser la clave, y eso es lo que yo tengo entre ceja y ceja en el día a día. El resto, pues seguro que poco a poco irá llegando. Pequeños pasos para crecer como empresa y para desprender las etiquetas de un producto sobre el que aún hay demasiados tabúes, escrúpulos y recelos. Ahora que se habla tanto de la fuga de talento fuera de León en busca de oportunidades, salvando las distancias, queremos recordar los miles de leoneses que hicieron las Américas a finales del siglo XIX. Argentina, Cuba y México fueron en ese orden los destinos. Viajes en barco y en búsqueda de oportunidades que muchos encontraron y que les dejó para siempre al otro lado del Atlántico. Vidas que recuerda la Fundación CEPA en su sede del Museo de la Inmigración Leonesa. Los lazos entre León y México se empezaron a labrar hace unos cuantos siglos, prácticamente desde el descubrimiento de América, pero hubo un momento donde la emigración de leoneses al país azteca fue mayor. Un proceso migratorio que comenzaría en 1885, cuando la situación económica en la provincia se tornó delicada. El antes y el después lo marcan las crisis agrarias de finales del siglo XIX, que provocaron que muchísimos pequeños campesinos de repente se encontraran sin nada que aportar a la economía familiar. Así que surgió la idea de viajar a América, algo que ya tenía precedentes, es decir, los leoneses hemos sido conquistadores, hemos estado en la conquista de México con Hernán Cortés, hemos participado en la conquista de Perú. América no es un continente ajeno. La Casona de los Pérez es desde hace casi 2 años la sede de un sueño, el de la Fundación CEPA a través de 2 leoneses ilustres que hicieron las Américas, los hermanos Cesario y Pablo González Díez, sobrinos de don Pablo Díez, uno de los fundadores de la cervecera Modelo. La primera persona de la familia que viaja a México en 1905 y que es uno de los fundadores del Grupo Modelo, es una persona que tiene un fondo filantrópico muy importante, que siempre quiere que los trabajadores estén contentos, se preocupa de la vida de sus trabajadores, crea escuelas allí para que sus trabajadores, los hijos de sus trabajadores, puedan educarse. Un palacete encargado a Miguel de Cárdenas en 1926. Su propietario, Miguel Pérez, labraría con sus manos el valioso artesonado de una vivienda que hoy guarda los secretos del sueño americano de muchos bercianos, maragatos o leoneses de la montaña que emigraron buscando una vida mejor. Más de la mitad de los leoneses que cada año emigraban a América lo hacían Argentina. En segundo lugar es Cuba, que también tiene ese atractivo especial, y el tercero de los lugares lo lleva México. A partir de ahí encontraremos leoneses
familias en Venezuela, en Estados Unidos, por ejemplo, en Uruguay y en otros lugares, por supuesto. Un proyecto inspirador para niños y jóvenes en los valores del esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y la constancia que aquellos hombres y mujeres tuvieron y consiguieron en tierras mexicanas. El museo rememora aquel viaje que arrancó en los puertos de Santander o de Coruña a un destino al que no sabían siquiera si llegarían por las condiciones que soportaron, con elementos como el propio barco, las maletas con las pocas cosas que se llevaron o los valores de las tierras que dejaron atrás. Evitar las famosas quintas o levas, que entonces ya se estaban produciendo con ocasión de la independencia de Cuba, de la guerra de Cuba, de las guerras de África que causaban tantos cientos de muertos y que eran tan dañinas para las familias y que se cebaban en los más pobres que no podían pagar por no ir a la mili, por entendernos, y muchas de esas familias preferían dar un dinero a sus hijos para que buscaran un futuro en América y no perdieran la vida en África en guerras que no tenían sentido para un leonés. Más de 8.000 leoneses se fueron antes, en 1895. Pues incluso se casaban por poderes. Y entonces ya una vez que eran marido y mujer, aunque él nunca hubiera regresado y estuviera en México o en Argentina, donde fuera, su mujer luego era la que ya como esposa se trasladaba a vivir a México en este caso, ¿no? Casi 55.000 entre 1911 y 1929. Todos éramos negros que salimos de África y que se molesten en mirar cómo era el hombre de Arintero, del cual desciende el 99% de la población leonesa, que era una persona de tez mulata y de ojos claros. Somos descendientes de los romanos que invadieron este territorio, de los suevos que llegaron aquí, de los visigodos que vinieron desde Rusia o desde el Báltico, o de los vikingos que de vez en cuando quedaron, ¿no? Evidentemente todos somos hijos de alguien que en un momento determinado lo pasó mal y vino buscando un futuro mejor. Y en torno a 5.000 en la posguerra. Más económica de leoneses que buscaban un mundo mejor, pero también hubo una emigración política precisamente del bando republicano, ¿no? El viaje no fue fácil y los inicios tampoco. Pues ahí empezó mi vida de venir a México y cargando bultos y levantando pedidos y siempre hay chascarrillos, había muchos españoles en las calles del centro, que son Mesones, artículo 123, Uruguay, todas las calles del centro de México. Y yo viví con mis tíos como un año. Por lógica no me pagaban nada porque me daban de comer y caminaba como loco todos los días para ir en la noche a la casa. Sí, pues ahí vendíamos de todo, jabón, vinos, salchichonerías, había de todo, pero era la tienda de no hay, porque no había para surtir bien la tienda. Entonces venían y hay tal cosa, hay la otra. Pues no, hasta que poco a poco lo fuimos levantando. Son algunos de los testimonios que se muestran en el museo, todos ellos ya hijos o nietos de inmigrantes que nunca volvieron a casa. Pero desde 1500 tenemos presencia leonesa en América, casi podríamos decir que de forma ininterrumpida. Algunos tuvieron tanto éxito que realmente volver a León era volver a las raíces. El inmigrante leonés hace piña. El inmigrante gallego hace piña, el asturiano también, pero menos que los gallegos y los leoneses. El museo muestra también los diferentes empleos que tuvieron, desde los abarroteros, ultramarinos, como los conocemos en España, hasta industrias textiles o las panaderías, valiéndose de los conocimientos de panaderos que muchos leoneses de la montaña tenían. El éxito se labró con el trabajo duro, año a año, mes a mes, día a día, de un hombre que fue Pablo X, después de sus sobrinos, como estos que fundaron la fundación, don Cesario y don Pablo, y posteriormente de esa tercera generación, como pueden ser ahora los que un poco lideran también este proyecto. Es decir, el éxito se gana, no lo regalan, pero también hay mucha gente que ese éxito lo ha querido devolver a su tierra. Una vida en un país nuevo en el que no quisieron perder sus orígenes a pesar de la distancia. La agrupación leonesa en México es muy numerosa. Allí se conservan tradiciones como los bailes regionales. Esas raíces estaban tan vivas que realmente no les merecía la pena volver. Junto con ello también hubo mucha gente que volvió. Por ejemplo, pues muchos maragatos, muchos bercianos regresaron, pero la gente de la montaña, por ejemplo, que tenían junto con el matiz, digamos, agrícola, el matiz del campesinado medio, también el matiz del ganadero, esa gente sí que es verdad que tiró y se quedó más allí. La Virgen del Camino pues fue
muy importante para el leonés que que llegaba a México. Luego después también la Virgen de Guadalupe como la Virgen del país que les acoge. Este museo está promovido por una de aquellas familias, la de don Pablo X, a través de sus sobrinos Cesario y Pablo. La cervecería Modelo tiene también su rinconcito en este museo. Y con ese dinero que ellos durante años estuvieron mandando a sus pueblos de origen, a sus familias, etcétera, no hay que olvidar que también se levantó esta provincia durante la época de la posguerra y durante una etapa que fue muy dura para todo lo que es el territorio español. Su sacrificio les valió para conseguir grandes cosas. Por eso han querido devolver a su tierra en estas décadas parte de lo conseguido. Una forma de ver el éxito en la familia, que siempre hay que devolver una parte. Tenemos esa provincia leonesa de América, a la cual podemos sacar mucho potencial porque es gente que ama esta tierra, pero que también ama el país que les lo ha dado todo, como pueda ser México o Argentina. No solo este proyecto, también Soltra, la residencia de Vega Quemada o el propio santuario de la Virgen del Camino. Vuelve buscando pues ese prado donde estuvo de pequeño, ese pico al que le costaba subir con su padre, esa iglesia donde pasó frío en un banco, es decir, esas raíces, porque al fin y al cabo todos somos lo que somos, no tanto por nuestras vivencias como por las vivencias de la infancia. Y hay muchos escritores que hablan de eso, que nuestra auténtica patria es nuestra infancia, y la infancia de toda esa gente está en León. Un museo que se ha producido íntegramente en México, donde los lazos con León están más vivos que nunca gracias a esa filantropía. Con este reportaje sobre los leoneses emigrados a América nos despedimos, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días, lo hará con nuevos temas, no nos fallen, aquí les esperamos, adiós.